Dios le bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos concede de poder estar delante de ustedes a través de estos medios que el Señor nos ha concedido. En este día vamos a meditar en la palabra del Señor. Me gusta mucho escudriñar las Escrituras porque en ellas hay vida. Y en este día vamos a hablar de un versículo que es sumamente conocido y que mucha gente lo tiene y lo repetimos y hemos predicado muchísimas veces. Va a ser el versículo encontrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 16. Gloria al Señor. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero repetir esta última parte del versículo. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Vemos allí, amados, que la Escritura nos muestra el inmenso amor de Dios para con la humanidad. Él presenta, trae a su Hijo, entrega a su Hijo en la cruz del Calvario para que pague el precio de la redención, derrame su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Por otro lado vemos lo que hizo el diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que vino a hacer el diablo, matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y en este día vamos a meditar un poco de eso que Dios, a través de su amado Hijo Jesús, hizo aquí en la tierra. Cuando Jesucristo inicia su ministerio, que es traído por el Espíritu al desierto y es tentado por el diablo, luego de ese momento que vence al diablo en ese momento, porque el Señor venció al enemigo de nuestras almas con la palabra. Porque el diablo no sale huyendo con cánticos ni con cosas que se inventan por allí, sino que al diablo hay que darle con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando usted cita la palabra, el diablo tiene que salir huyendo. Pero luego de ese momento que tuvo el Señor, dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, dice, y versículo 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón,
para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. En ese momento uno se pone a analizar, ya iniciaba prácticamente el ministerio, su ministerio en la tierra, y lee esa porción de la palabra que era algo como decir el cumplimiento de esa palabra que venía del profeta Isaías, y esa palabra se hacía una realidad en el Mesías, que es Cristo el Señor. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque fue tremendo, me imagino, ese momento donde todos los judíos estaban allí, escuchan esa palabra que lee el Señor, y dice la Escritura que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoy se ha cumplido. Y cuando uno comienza a analizar lo que se habló allí, podemos ver que el Señor dice en su palabra, gloria al Señor, que el Señor, que el Espíritu del Señor dice, está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido, ¿ve? Por cuanto me ha ungido. Y cuando hablamos de la unción, era la manifestación del Espíritu Santo en su vida como hombre. Él tenía el total respaldo de Dios. Él tenía el total respaldo del Espíritu Santo. Acordémonos que vino como hombre. Y como hombre el Espíritu Santo se manifestó en él a través de todos los dones. Y realmente la unción, el respaldo de Dios que tenía mi Señor era tremendo. También dice allí que el mismo versículo dice, por cuanto me ha ungido para dar, dice, buenas nuevas a los pobres. Cuando usted escucha y estudia los evangelios y usted analiza lo que hace Jesús, usted se da cuenta que donde llegaba él, se hacían milagros de todo tipo. Habían paralíticos, se los levantaba, muertos eran resucitados, ciegos veían, endemoniados eran liberados. Dios hizo muchísimos milagros. Muchísimos milagros. Entonces, el asunto era que a través de esos milagros, ¿verdad? El Señor predicaba las buenas nuevas de salvación al pobre. Gloria al Señor. Y a través de los milagros certificaba esa palabra. Certificaba esa palabra que Dios había dado, esas buenas nuevas para el pueblo, para que los pobres recibieran. Por eso me gozo mucho, gloria al Señor, porque le venía a dar las buenas nuevas a los pobres, a los más necesitados. Luego dice allí, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón. Entonces, eso era para aliviar y dar descanso a todos aquellos, sin distinción, que tienen un corazón quebrantado por convicción, por algunas convicciones agudas de pecado, y temen, ¿verdad?, al castigo
futuro. Ellos reconocen su condición. Podríamos llamarlo así, una recomendación sin palabras del Evangelio, donde ofrece el perdón de pecados y ofrece salvación a todos que están en la misma condición. No importa la condición social, si es rico o pobre. Aleluya. A todos se le ofrece la salvación. Gloria al Señor. Amén. A los quebrantados de corazón. Y también allí en eso, para sanar a los quebrantados de corazón, porque realmente esa culpabilidad la tienen, pueden ser sanados, pero no solamente eso, sino a personas que han sufrido, que han sido heridas en lo profundo de sus corazones. A muchos que han sido hasta violados, a muchos que han sido golpeados, a muchos que han menospreciado. Porque hay veces, hermano, que el menosprecio hacia una persona los hiere más que un golpe. Pero Dios vino, aleluya, a sanar a los quebrantados. Y también dice la Escritura, a predicar libertad a los cautivos. Gloria al Señor. Proclamar libertad a los cautivos del pecado, del poder de su tirano y jefe Satanás. En términos de arrepentimiento de sus pecados hacia Dios y creer en el Mesías manifestado. Aquella gente que está atada, aquellos que Dios quiere liberar porque su condición, hermano, el diablo los ata de tal manera que son difíciles. Solamente la única forma es que abran su corazón. Y Dios vino a eso. Gente que está atada con el vicio del licor, de las drogas, del juego, de tantas cosas que el diablo hace para mantener cautivos a las personas. La única forma que hay es que reciban a Jesucristo. No hay otra forma. Sinceramente, para dejar esas cosas es muy difícil. Solamente Dios. Y Dios vino a predicar libertad a los cautivos. Y también dice que vino, gloria al Señor, y a los ciegos vista, darle a los ciegos vista. Y cuando habla de los ciegos vista, no solamente hablamos de esos, algunos que recibieron la vista cuando Jesucristo oró por ellos, que estaban necesitados. Gloria al Señor. También era el abrir los ojos del conocimiento de millones y sanar su ceguera espiritual. Porque hay mucha gente que tiene una ceguera espiritual terrible. Terrible. Y realmente esa ceguera espiritual los lleva a cometer muchas cosas que desagradan a Dios. Y no se dan cuenta que ellos tienen una necesidad espiritual. Y yo quiero decirle que el hombre en sí tiene hambre espiritual. Porque las cosas materiales te pueden saciar de un momento a otro, pero caes en la rutina y te sientes vacío. Y hay un vacío enorme en tu corazón. Pero Jesucristo vino a darnos vista a los ciegos, a que veas espiritualmente cómo es el asunto real de la vida del hombre. Para eso vino el Señor, para darnos esa visión. Gloria al Señor. Entonces, a través de esa visión, aleluya, van a recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación, o sea, que van a conocer lo que realmente el propósito de Dios para con tu vida.
porque la vida es algo tan profundo, hermanos. Gloria al Señor. En esa manera que Dios te vaya revelando el lugar donde debes estar y lo que debes hacer. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Realmente saldrías de toda esa rutina y todas esas cosas, pero porque Dios da y da y da y da y siempre hay algo nuevo y todas las cosas profundas de Dios son tan interesantes y te dan una razón de vivir, que es, aleluya, vivir para el Señor. Gloria al Señor. Entonces, vemos a través de la vista a los ciegos, nos trae de las tinieblas donde andábamos a la luz admirable, aleluya, gloria al Señor, a través de esa iluminación espiritual. También dice que vino a poner en libertad a los quebrantados, aquellos hombres y mujeres que tienen grilletes y cadenas pesadas, con el poder de la culpabilidad de sus iniquidades, amén, y aquella condenación e ira reflejada en ellos por sus acciones. Entonces vemos aquí que cuando estas personas son liberadas, son libertadas, porque amados, esas personas sufren, hay mucha gente que sufre, que están en prisiones espirituales. A veces nosotros nomás vemos y creemos que las prisiones son allá en la cárcel, allá, en esos lugares. Pero no, hermanos, hay gente que está aquí, en prisiones terribles. Tienen en su baúl, en lo más íntimo de su ser, grilletes, cadenas, cosas que lo tienen atado, que el diablo los acusa y les dice que ya no tienen salvación, que no hay forma de que ellos puedan liberarse. Es algo terrible. Hay mucha gente que sufre, que están calladitos, que tienen heridas profundas. Pero el Señor vino a libertar a los quebrantados. Aleluya. Gloria al Señor. Y vemos allí cuando una persona es liberada. Vemos ese paso gradual de la liberación de una persona atada cuando una persona es liberada. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y se arrepiente verdaderamente en su corazón. Cuando la sangre de Jesucristo la trae el Espíritu Santo y es aplicada a su vida, usted ve cómo esa persona gradualmente tiene un cambio espiritual terrible. Por eso también el Señor dijo que venía a predicar el año agradable del Señor. Era proclamar este feliz periodo de esta dispensación divina hacia la humanidad, en el cual se le ofrecía una completa y libre remisión de todas sus ofensas. Amén. Era como presentar el año del jubileo, donde todas las propiedades venían de nuevo a los judíos, se les regresaban. Aquellos que habían sido esclavizados eran libres. Y había muchas cosas que sucedían en ese año de jubileo. Entonces, vemos allí, hermanos, que el Señor tenía un propósito. El propósito era que la gente fuese salva. Gloria al Señor. Y cuando Él llega y se manifiesta
en todo lugar, Él se mezcla con todo tipo de personas. De hecho, los religiosos de esa época lo cuestionaban por eso. Pero el Señor en la palabra dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, dice, lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos. Y me llama la atención a mí, gloria al Señor, que Cristo muere en la cruz del Calvario. Cristo muere en la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario es el Cordero que lleva sobre él mi pecado, tu pecado. Gloria al Señor. La Escritura dice en 1 de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Todos mis pecados fueron allá. Y Él me libera de todos mis pecados. Ahora, es importante que yo reconozca mis pecados. Y ahí está donde está el asunto. El reconocer que soy un pecador y que necesito ser liberado, porque es una carga horrible, hermano. Es una carga horrible. Gloria al Señor. Y cuando ese momento llega en tu vida y tú sabes que tienes que hacer algo, la única forma de ser liberado de esas ataduras del diablo, porque el Señor reprenda al diablo. El diablo, dice la Escritura, que es padre de mentira y es un acusador continuo y siempre te está acusando en tu mente y en tu corazón. Y él siempre te va a decir que tú no puedes. Y él siempre te va a decir que tú estás mal, que ya no hay solución para ti. Pero yo quiero decirte que Jesucristo, dice la Escritura, que vino a deshacer las obras del diablo. O sea que tú tienes oportunidad hoy. Tú tienes oportunidad a través de Jesucristo. Y esa oportunidad lleva a que tú reconozcas tu condición. Y cuando tú reconoces tu condición y te acercas a Dios y le pidas al Señor que te perdone tus pecados y que te limpie con su sangre preciosa y que tú lo vas a seguir a Él, el Espíritu Santo toma esa sangre y se derramó en la cruz del Calvario y la va a aplicar sobre ti. Y la palabra en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué te está diciendo esto? Que tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Una vida nueva. Un hombre nuevo. Una mujer nueva. Un joven nuevo. Un anciano nuevo. Porque has nacido de Dios. Eres hijo de Dios. Búscalo en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 19. Has nacido de Dios. Eres hijo de Dios. Mucha gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No, amado. Todos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó.
Pero los hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador personal y nacen de nuevo. Y para ir al cielo tú tienes que nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Búsquelo en el capítulo 3, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Perdón. Y vemos allí, amados, que Él te perdona y te hace una nueva criatura. Me llama la atención el apóstol Pablo en las epístolas de Primera de Corintios. Pablo fue un hombre perseguidor de la iglesia. Arrastraba a los cristianos. El primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, dice que pusieron sus ropas a los pies de él. O sea, que él estaba consintiendo eso, él estaba dirigiendo eso. Pero Jesucristo se le revela a él. Y él reconoce a Jesucristo como su Salvador. Y el Señor lo perdona. Y lo limpia de todas esas maldades que hizo. Porque hacía cosas terribles a los cristianos. Los arrastraba hasta las cárceles. ¿Cuántas cosas hizo Saulo? Luego se convirtió a Cristo y fue reconocido como el apóstol Pablo. Pero Pablo, hablando a los corintios, me llama la atención. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Ninguno de estos va a heredar el reino de Dios. Si tú estás en una condición de esta, sepa lo que estás perdido. Te vas para el infierno. Y me perdonan porque es una realidad. La Escritura habla del infierno. Y habla del cielo. Y si tú te permaneces en este pecado, en todos estos pecados, te vas a perder eternamente. Puedas tener la condición que tú quieras. Puedas tener todo el dinero del mundo, como no tener nada. Si tú permaneces en estos pecados, te pierdes. Pero no nos quedemos allí. El versículo que sigue, que es importantísimo, dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que en Corintios, los corintianos, hubieron personas que tenían estos pecados que acabamos de leer, que habían caído en esto delante de Dios, estaban mal, pero que habían recibido al Señor. ¿Ve? Habían sido lavados por la sangre del Cordero, hermano. La sangre del Cordero de Dios tiene poder. La sangre del Cordero de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, allá adentro, en el baúl escondido que tú tienes, donde nadie sabe, pero tú sí. Y Dios también. Esa sangre entra allá y te limpia de todo pecado. Si tú te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu condición. La sangre de Jesucristo tiene poder. Limpia toda esa asquerosidad, producto de lo que ha hecho el diablo en tu vida. Pero Cristo te quiere limpiar. Y Cristo te quiere ayudar. Y Cristo te quiere levantar. Y Cristo quiere que tú seas un hombre nuevo, una mujer nueva. Gloria a Dios.
El diablo no tiene poder en ti. Jesucristo lo pisoteó en la cruz del Calvario. Lo exhibió públicamente. Le pisó la cabeza al diablo. Y fue ahí abajo y le arrebató las llaves del infierno y de la muerte. En Cristo hay poder. Santo es su nombre. Aleluya. Entonces, vemos, hermanos, gloria al Señor, que es necesario, si tú quieres ser libre de todas esas cosas que te afligen, Él sana tu corazón, Él sana toda herida. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que pedirle a Dios que te ayude. Tú tienes que cambiar. Todo eso que el diablo te impulsaba a hacer, se va en el nombre de Jesús. Él quiere que tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú verás que todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Que se van a ir los problemas, no, amados. Siempre van a estar las aflicciones y los problemas y la lucha. Pero ahora tenemos una esperanza viva. Y tenemos a un consolador que es el Espíritu Santo de Dios, que mora en todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Porque una de las bendiciones que tenemos, que al ser lavados por la sangre del Cordero, nos convertimos en templo del Espíritu Santo de Dios. Y no hay ningún diablo, ningún demonio, ninguna hechicería, ni brujería, ni nada que te puede tocar, porque tú estás lavado con la sangre del Cordero. No hay nada, porque en Cristo hay poder. Y Cristo ha depositado ese poder en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo, que hemos recibido a nuestro Señor, a Cristo como nuestro Salvador. Por eso en este día te traigo este mensaje de liberación. Este mensaje donde tú vas a tener un cambio en tu vida, donde tú vas a ver la mano de Dios operar, donde te vas a comunicar con Dios y Dios va a hablar a tu vida. Vas a ver a un Dios vivo, no un Dios de religión, un Dios que vive, un Dios que tú puedes hablar con Él, un Dios que te escucha. Aleluya, en todo lugar, en todo momento. Un Cristo misericordioso, un Cristo que te ama. Si hay alguien que te ama, es mi Señor. Se entregó por ti. Por eso en este día quiero invitarte a que lo recibas como tu Salvador personal. Yo quiero orar por ti. Te voy a guiar a través de la oración para que Dios te ayude. Si tenías ese espíritu de suicidio, se va en el nombre de Jesús. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados. Tú sabes mi condición. Tú sabes mi sufrimiento interno, mis luchas. Tú sabes que estoy perdido. Pero a través de tu palabra sé que tú me puedes perdonar. Y yo reconozco delante de ti que soy un pecador. Y te pido en el nombre de Jesús que me perdones todos mis pecados.
Te pido que apliques tu sangre a mi vida y me limpie de toda maldad, de todo pacto de hechicería que haya realizado mis parientes o yo también. Que me limpies con tu sangre preciosa. Yo te recibo a ti como mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Desde el día de hoy te seguiré. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.